adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ministros, son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Oremos al Señor y digámosle: Padre bendito, Padre bueno, Padre santo, en esta hora, Señor, nos deleitamos en tu presencia, nos regocijamos el poder estar, Señor, en este lugar, en compañía, Señor, con todo tu pueblo santo, Señor, que tú has comprado a precio de sangre, con los lavados, con los redimidos. Nos alegramos, Señor, con tu pueblo también que nos ve a través de las redes sociales. Te pedimos, mi amado Dios, que te glorifiques y que todos los que vemos este mensaje y todos los que lo escuchen también, Señor, puedan ser edificados con tu santa y bendita palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Y todos decimos amén. El tema, pues ya lo anunciamos, es: el Hijo es superior a los ángeles. Esta carta a los Hebreos es una carta muy riquísima. Creo que cuando nos detenemos en algún libro de la Biblia y lo estudiamos con gran detenimiento, encontramos riquezas. Y en esta carta a los Hebreos, como dije hace algún momento, tenemos que conocer todo lo que es un trasfondo muy amplio, por cierto, del Antiguo Testamento para comprender el significado verdadero de esta hermosa carta a los Hebreos. ¿Por qué se le llamó carta a los Hebreos? Creo que surgen, ¿verdad?, las interrogantes desde un principio, y lo cierto es que no se encuentra por ningún lugar quiénes fueron los destinatarios, ni mucho menos se encuentra quién fue el autor de esta carta. Hay cartas que uno bien fácil, ¿verdad? Ahí en la introducción dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, o Pedro, siervo de Jesucristo, por decir algo. Pero esta carta usted le busca y no haya eso. Tampoco encuentra donde diga dirigida a tal iglesia, dirigida a tal hermano, no dice. Por lo tanto, pues han surgido varias conjeturas, y desde los mismos orígenes siempre se ha debatido quién es el autor y hacia quién iba dirigido el escrito. Han surgido posturas como, por ejemplo, que el autor es Pablo, y para algunos hermanos están muy convencidos que el autor es Pablo, porque ellos analizan la forma de escribir, la forma muy pulida que se dice ahí, pero eso mismo también ha llevado a decir que no puede ser Pablo el escritor de esta carta, porque se dice que esta carta es un escrito que en el original griego, que es que se escribieron los libros del Nuevo Testamento, es el escrito más ordenado posible y escrito en un griego clásico, como se le llamaba, porque en el griego, ¿verdad?, que se hablaba en esos tiempos, se dice que habían diferentes tipos de griego. Y todos sabemos que el lenguaje en que se escribió la mayor parte del Nuevo Testamento era el griego koiné, así se llamaba. O sea, el griego común, quería decir, en lo que hablaban la mayoría de personas, porque el objetivo de Dios al dar su revelación es que todas las personas reciban el mensaje de Dios. De modo que fue dado así. Pero esta carta contiene mucho lenguaje pulido, parecido a los escritores clásicos. Pudiéramos decir entonces que esta carta tiene un autor anónimo, que no se sabe quién fue,
Se propone a Pablo, se propone a Apolos, se propone al mismo Bernabé y a otros más, pero no se sabe. Se mantiene anónima. La fecha, cerca del 67 y 69 después de Cristo. Se le da esa fecha no porque la carta tampoco lo diga, sino se le da esa fecha porque hay algunas indicaciones que dicen que el templo todavía estaba en pie y que los sacerdotes ministraban todavía en lo que es ese templo. Por lo tanto, tuvo que haber sido antes del año 70. En el año 70 después de Cristo fue la destrucción del templo de Jerusalén. Así que debemos fecharlo por ahí, por ese tiempo, ¿verdad? También se menciona en la parte final, voy a pedir a los jóvenes que guarden silencio, ¿verdad? Por favor. En el año 70, decíamos, fue destruido el templo, pero hay una indicación de que probablemente se escribió para los hebreos en el capítulo 13 y versículo número 24. Dice el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Según algunos dicen, esto pudiera indicar que habían algunos creyentes ahí con Pablo que eran de allá, de Italia, ¿verdad? De Roma. Y estos querían enviar un saludo a aquellos los cuales eran conocidos de parte de ellos, porque de allá habían salido. Entonces, esa es la única indicación que encontramos para decir un probable destinatario, aunque la carta no lo dice. Por eso es que algunos dicen, los destinatarios bien pudieron ser los judíos helénicos, judíos no solamente de raza pura, sino que judíos también que estaban en la dispersión y que hablaban griego. ¿Verdad? Eso se dice, porque hay algunas indicaciones también. Se dice que en el original se hacen alusiones de la Septuaginta. Para los que estudian saben que la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Eso es. Entonces, si se usa esa versión, entonces dicen para que ellos la comprendieran de una mejor manera, se hace de esa forma. También se puede decir un poco más, agregando de esto del autor y los destinatarios, que aunque no se sepa quién es el autor humano, pero lo que sí es seguro es que el autor divino es el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de los libros de la Biblia, los que son seguros con su autor y los que son aún como este que es anónimo, lo que sí estamos ciertos es que el Espíritu de Dios actuó en ellos para poder dar la revelación que hoy nosotros tenemos en nuestras escrituras. Hablemos del propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta entonces? Se dice que los creyentes de ese tiempo eran provenientes del judaísmo y se habían convertido a Cristo. Estaban propensos a la persecución, estaban a punto de sufrir por su fe y ellos tenían que mantenerse firmes. Por lo tanto, en los propósitos se pueden mencionar tres por lo menos. Uno, que se mantuvieran firmes en su fe en Cristo hasta el final. Eso es lo primero. Y creo que esos propósitos, hermanos, también deben ser dados para cada uno de nosotros. Porque el creyente, como lo he dicho en otras oportunidades y hay que repetirlo hoy, la bendición está no en comenzar la carrera. La bendición está en llegar hasta el final de la carrera. Por lo tanto, debemos hacernos un propósito firme también de poder perseverar hasta el final. Número 2, que avanzaran hacia la madurez espiritual. Ese es otro propósito. Porque ahí por el capítulo 5, capítulo 6, vamos a encontrar que Pablo les hace una reprensión. Oiga, ¿qué dije Pablo? El autor les hace una reprensión. Sea Pablo o sea otro autor, pero el autor les hace una reprensión a ellos y les dice que ellos deberían de ser maestros, que ellos deberían de ser personas ya que enseñaran a otros, pero en realidad no tenían la capacidad. No es porque no se les hubiera predicado, no es porque no se les hubiera enseñado, porque no se les hubiera instruido, sino porque eran tardos para aprender, les dice el escritor. Y eso creo que se podría dar también en nuestros días. Cada predicador en este lugar y en la iglesia del Señor Jesucristo se esfuerza por proclamar el mensaje fiel de Jesucristo, pero quiere que nosotros los oyentes
estemos también dispuestos a saber oír y a saber asimilar lo que nosotros oímos. Porque el escritor le dice, ustedes deberían ser maestros, pero se han hecho tan tardos para aprender que no están capacitados todavía para recibir el alimento sólido, sino que son tales que necesitan todavía leche, les dijo el escritor. Y usted sabe quién necesita leche en lo físico, ¿verdad? La lechita yo no creo que la necesiten aquí nuestros hermanos que son ancianos, nuestras hermanas que son respetables, ya no necesitan leche, ¿verdad? De materna, sino que esa leche la necesitan los bebés, ¿verdad? Y entonces en Cristo, la leche espiritual la necesitan aquellos que acaban de recibir al Señor, ¿verdad? Eso la necesitan y es necesario siempre predicar algunos mensajes que tienen que ver con los fundamentos del evangelio. El nacer de nuevo, el arrepentimiento, la adopción, la justificación, temas que son propios para los recién convertidos. Cómo se llega a ser creyente, acerca de algunos puntos de la vida cristiana, pero luego los que ya caminamos un tiempo tenemos que tratar otros temas más difíciles, más espinosos y tener convicciones en Cristo. Tercer propósito, que ellos no volvieran atrás y así abandonar su fe en Jesucristo. Ese era otro propósito del escrito. El escrito da varias advertencias, por lo menos 3 que son bien duras, y pido desde ya al Espíritu Santo que me ayude y pido a la iglesia que oren también por este servidor, porque hay algunos pasajes aquí que son difíciles de interpretar. Pasajes que se toman así como quien dice, bueno, y entonces el creyente se puede perder o no. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Esta carta a los hebreos tiene pasajes como esos. Dice que hay que tener cuidado de no deslizarse. Hay que tener cuidado de no negar a Cristo. Hay que tener cuidado de lo que hemos recibido. Se dice en varios pasajes. Entonces, 3 propósitos. Pero en cuanto a su contenido, se dice que se pudiera resumir en 3 grandes partes la carta, porque ya dijimos que se está hablando a creyentes que están en peligro de retroceder, en peligro de caer, oiga la palabra, de la gracia. Hay gente que usa bastante esa palabra, de gente que cae de la gracia y muchas veces ni siquiera comprenden exactamente lo que significa caer de la gracia. Pido al Señor que nos ayude, vuelvo a repetir, para entender bien lo que significan esos términos. Entonces la primera parte habla acerca de el poderoso Hijo de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 4 se habla acerca de quién es ese Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver temas así como que Cristo es superior a los profetas. Por cierto, eso lo abordamos hace poco. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a Josué. Todo eso está muy desarrollado en estos primeros capítulos. Pero la segunda parte del escrito o de la carta habla acerca de Jesús, el sumo sacerdote. Del capítulo 4, la parte final, hasta el capítulo 10, se habla de Jesús como sumo sacerdote. Investigando acerca de esto, encontré que es el único escrito, esta carta es el único escrito que habla en detalle acerca del rol de Jesús como sumo sacerdote. Claro, hay algunas indicaciones, ¿verdad? En Romanos, donde dice que él intercede, pero en el Nuevo Testamento es el único libro que habla exactamente y en gran amplitud el rol de Jesús como sumo sacerdote. Hablando de lo que él hizo por nosotros, pero también hablando acerca de lo que él todavía hace en su ministerio celestial. Entonces quiere decir que el papel de Jesús como sumo sacerdote en favor del creyente es riquísimo verlo acá en esta carta. Pero la tercera parte es una exhortación a avanzar a la salvación, a avanzar en la fe, a avanzar en el sufrimiento, a avanzar en la santidad. De los capítulos 10, la parte última, hasta el capítulo 13. Eso, así resumimos ese libro. Entonces, quiere decir que esta carta nos va a dejar riquezas a nosotros al hablar acerca de temas doctrinales, pero nos va a dejar riquezas también al hablar de temas
prácticos, que es lo que tanto me encanta a mí. Porque, hermanos, el creyente bien instruido es aquel que pone en práctica lo que ha oído. Ese creyente que entiende y recibe, ¿verdad?, toda la información es el creyente que luego va a caminar con toda firmeza. Porque el creyente que oye, y como se dice vulgarmente, ¿verdad?, que le entra en un oído y le sale en el otro, ese creyente va a seguir siendo igual. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere que entendamos y que pongamos en práctica la palabra bendita de Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos bien hasta ahí? Démosle gloria a Dios entonces. Amén. Primera parte entonces. La segunda parte, hermanos. Veamos algunas características que menciona este capítulo 1 de que Jesús es superior a los ángeles. Eso es lo que vamos a ver en estos minutos que restan. Número 1, dice que heredó un nombre más excelente que todos los demás. Y yo sé que esa es una polémica. He oído a predicadores incluso el debatir acerca de eso. Bueno, ¿y cuál es el nombre pues que Jesús tiene, que es por sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre más grande que Jesús ha recibido? Y se mencionan varios, pero en la generalidad de las Escrituras, usted va a hallar que no hay otro nombre mayor que el nombre de Jesús, pero Él recibe un título que se le da de Señor. Él es el Señor. Y cuando la Biblia dice Señor, no es como los que andan por ahí con revistas dicen, no, Señor, le dicen ustedes, dicen, eso es una falta de respeto, dicen ellos, porque ellos debaten tanto por su nombre, ¿verdad? El nombre Jehová, ¿verdad? Que es uno de los nombres que vienen del original, ¿verdad? Del tetragrama de YHWH, que ni se puede mencionar así, pero latinizado es Jehová. Entonces, ellos debaten tanto de eso. Pero la Biblia menciona varios nombres que se le dan o títulos que se le dan a Dios también, y uno de ellos es Señor. Cuando se dice que Él es el Señor, se está diciendo que Él es Dios. Él no es el Señor fulano de tal, ¿verdad? Alguien de respeto, una persona mayor. No, no se refiere a eso. Se refiere a que Él es Dios. Veámoslo entonces. Capítulo 1, versículo 4, dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, hecho tanto superior. Cuando pasamos rápido en la lectura no notamos algunas cosas, pero cuando nos detenemos sí. Dice que Él fue hecho tanto superior a los ángeles. ¿Cómo es que fue hecho? Si sabemos que Él es el creador de todas las cosas. Porque ahí dice hecho superior. Pero por supuesto que si andan ustedes otras versiones, ahí van a notar la diferencia en la forma de traducirlo. Lo que quiere decir no es que Él fue hecho, ¿verdad?, como la creación de Dios, sino más bien es en el andar del tiempo, en un proceso que se lleva a cabo, que Él tuvo que humillarse. Vamos a partir de esto. Hemos dicho que el Señor es superior a los ángeles. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, veamos entonces un detalle acá. ¿Por qué en el capítulo 2, versículo 9 dice lo que dice? 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Creo que ahí nos da de un solo la respuesta. Pero antes dice, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, porque ya lo desarrolló en los versículos primeros del capítulo 2. ¿Cómo está eso entonces? ¿Es superior o es inferior? El contexto nos dice la verdad. Esta es una cita del Salmo capítulo número 2 y versículo 7. De hecho, que en este pasaje que vamos a ver habla de 7 citas del Antiguo Testamento. Por eso dije que en esta carta, para entenderla bien, tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Si no lo conocemos, muchas cosas nos van a costar. Pero dice acá que Él fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice el versículo 2, está hablando de la encarnación. Él es eterno, Él ha existido siempre.
El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, él dice, en el principio, ¿qué era? Dice, el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estamos ahí bien. Pero luego en el paso del tiempo, ya luego él se encarna y viene a nacer de María. Y por eso la religión dice que él es hijo de María, ¿verdad? Y dicen María, la madre de Dios, en ese sentido. Se debatieron en los concilios y quizás tiempo me haría falta para hablar más de eso, pero la verdad es que en un principio se trató de establecer la realidad de que María era la madre del Dios hombre. Y si María era la madre del Dios hombre, entonces era correcto decirle madre de Dios. Y ahí estaban las expresiones griegas de los que estaban de acuerdo y de los que estaban en desacuerdo. Pero ese pudiera ser tema de otra oportunidad, pero lo cierto es que María fue la madre del Hijo de Dios, del Dios que se encarna y nace en este mundo, y por lo tanto él tiene, digamos, no un comienzo, ¿verdad? Como tal, porque en esencia él vive desde la eternidad, pero sí tiene un comienzo como el Dios hombre. Espero que no me vayan a tildar como un hereje, ¿verdad? Los que ven aquí y los que me ven en la red. Estamos correctos en que Él es eterno, pero tuvo un principio en el sentido de que Él nace como un ser humano, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, por eso dice que Él hereda un nombre superior. Volvamos al 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Con todo lo que Él vino a hacer, deja ya su gloria, se despoja de todo lo que tenía, se hace un hombre, se hace un esclavo y murió como alguien esclavo, como el peor de los pecadores. Por eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, por lo cual Dios también dice, oiga qué hermoso, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es, ¿qué dice ahí? El Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta noche a proclamar a Jesús como Señor? Porque Él es el Señor de los señores, dice la Escritura. Qué maravilloso es que nosotros no nos obligan a adorar al Rey, pero vendrá un tiempo en que los que se oponen, en los que hablan mal de Él y maldicen incluso, se presentarán delante del trono de Dios y obligatoriamente van a tener que doblar sus rodillas ante el Rey. Pero nosotros le hemos reconocido, Él se manifestó a nuestras vidas y le reconocemos como el que gobierna en nuestro corazón. Esto es maravilloso lo que la carta a los Hebreos dice, porque está diciendo que Él heredó un nombre que es más excelente que todos los nombres. Hay una indicación también en 2 de Samuel 7:14 donde se complementa esta parte que lo vamos a ver también. Pero quiero que leamos el versículo 5 antes. Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Aquí está la segunda razón o segunda característica por la cual Jesús es superior a los ángeles. Tiene una relación especial con el Padre. Voy a preguntar aquí, ¿cuántos hijos de Dios sabemos a propósito? Una gran multitud, ¿verdad? De gente que ha recibido a Jesús como su Salvador y nosotros somos parte de esas multitudes que han recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, nosotros somos de los redimidos, nosotros somos de los lavados, pero nosotros decimos que somos hijos de Dios. Pero ¿en qué categoría nosotros nos hemos constituido en hijos de Dios? En el sentido por la adopción, ¿verdad? Por la adopción. Somos hijos adoptados del Padre y somos hermanos de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el hijo mayor de nosotros. Por lo tanto, nosotros no nos podemos comparar a Él porque Él es el hijo en el sentido único. Por eso hice la pregunta. Nosotros somos hijos de Dios y todos valemos la sangre del Señor que se derramó por nosotros.
pero el Señor Jesucristo, Él es el Hijo. Por eso dice eso la Biblia. Y si ustedes se fijan, cuando dice la palabra hijo, dice hijo en el sentido con H mayúscula. Esa es la diferencia. Siempre que usted haya la palabra hijo y se refiere a Jesús, está con H mayúscula. El Hijo. Mi hijo eres tú, dijo Dios. ¿En dónde dijo eso? Bueno, está en el Salmo, capítulo número, veamos, en el Salmo 2, versículo 7, también está esa declaración, donde Dios dice eso. También en 2 de Samuel 7:14 está la otra declaración, donde dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Están textualmente, quizás ni lo voy a buscar. Entonces está diciendo que él es el Hijo de Dios. Y él dice, Dios dice, yo le soy a él padre y él es mi hijo. Esa es una segunda característica. Pero veamos otra más. Número 3, él es digno de adoración. El versículo número 6 dice, otra vez y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Voy a hacer una pregunta. ¿Se puede adorar a los ángeles? No, porque la Biblia dice que no. Entonces, cuando habla de Jesús, dice que cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. ¿Recordará usted en algún episodio cuando los ángeles de Dios le sirvieron al Señor? Yo creo que sí, ¿verdad? Hay muchos. Cuando nace el Señor Jesucristo, dice que los ángeles, ¿verdad? Ahí anunciaban su nacimiento. Cuando iban aquellos sabios del oriente que venían buscando a dónde había nacido el rey de los judíos, dice que por ahí en esa región habían pastores y estaban cuidando sus rebaños. Y dice que también habían ángeles. De repente ellos vieron que una multitud de ángeles decía gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, decían estos ángeles. Y claro, en la tentación dice que también lo asistieron. En el momento de su oración, cuando iba a entregar su vida, también dice que los ángeles lo fortalecían. De modo que el Señor fue asistido en muchas oportunidades por los ángeles de Dios. Y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? En algún momento los ángeles de Dios nos han asistido y ni cuenta nos hemos dado. En la calle, pues a veces en los accidentes de tránsito, de repente, ¿verdad? Le pasa ahí por la nariz a unos un carro, ¿verdad? O un bus. Y usted, ¡ay! ¡Qué rápido soy!, ¿verdad? ¡Qué listo soy! ¿Qué? Probablemente ni cuenta se dio usted que un ángel lo aló rapidito, ¿verdad? Porque a veces somos muy distraídos también, ¿verdad? Aunque tenga problemas, hermano y hermana, o jóvenes, no sean muy distraídos, ¿verdad? En la calle hay que andar atento, ¿verdad? Ahí, porque hoy de repente usted puede estar bien tranquilo, pero hay otros que no andan en sus cabales. Entonces, muchas veces creo que hemos sido librados por los ángeles de Dios y ni cuenta nos damos. Entonces dice, adórenle los ángeles cuando lo introducen. Y quiero que lea el versículo número 7, es el que estábamos leyendo, ¿verdad? Pero quiero que leamos también el versículo 14. No son todos, dice, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire lo que dice. ¿Quiénes? Los ángeles. Son espíritus ministradores. Son seres que están están al servicio de nosotros, los que somos creyentes, pero no es que nosotros los mandemos a ellos. Dios los envía. Porque hay gente que piensa que ellos mandan los ángeles. Y eso pues es un tema a debatir, pero incluso en la carta a los Colosenses dice que algunos les rendían culto a los ángeles. Y la Biblia no manda eso. Usted no va a invocar un ángel, usted invoca el nombre de Dios. Cuando usted tenga un problema, no diga ángel, ayúdame o algo así, ¿verdad? No, invoque el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. O pídele al Señor, Señor Jesucristo, ayúdame. Y Él decidirá si le envía un ángel o Él mismo decide salvarlo. Pero hay gente que se puede equivocar, ¿verdad? Entonces, dice que los ángeles son espíritus ministradores en favor de los herederos de la salvación, que somos nosotros, los hijos de Dios. Ahora, número 4. Dice que Él va a reinar
por los siglos de los siglos. Versículo 8. Mas del Hijo dice, porque si leemos el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus espíritus, a sus ángeles, espíritus, y a sus ministros, llama de fuego. Sus ángeles dice que son espíritus, ni los vemos, pero están en el ambiente. Dice que lo hace llama de fuego. Muchos han comparado esto, ¿verdad? Esto de los ángeles, cómo ellos actúan por su forma rápida, que ellos pueden moverse a la velocidad de la luz o más quizás de un lugar a otro que Dios los envía. Y hay varios ejemplos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, de gente que fueron libradas por los ángeles de Dios. Repito, nosotros no estamos a veces tan perceptibles de la realidad espiritual porque estamos tan inmersos en la materia, ¿verdad? Estamos en esto solamente. Pero si estuviéramos más en la comunión con Dios, si estuviéramos más en la oración del Señor, yo le aseguro que fuéramos más sensibles al accionar de Dios en nuestras vidas. Y Dios quiere eso, por supuesto. Entonces el versículo 8 dice que más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Entonces los ángeles son ministros, son servidores de Dios, pero el Hijo dice que su trono es del siglo hasta el siglo. No tiene fin su reino. Cetro de equidad es el cetro de tu reino, dice. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Número 5. Él es el creador de todas las cosas. El decir que Jesús es el creador, le aseguro que con esto que dije, una secta que anda por allá afuera, rápido dijera, no, se equivocó el hermano, porque él no es creador, el creador es Jehová. Pero mire lo que dice el versículo 10. Y tú, oh Señor, que es otra cita, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Por cierto, es el Salmo 45, versículos 6 al 7. Ahí está textual. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué más queremos? Dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Y Él dice que lo formó con sus manos. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo, nosotros no tenemos ningún problema. Y ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. No tenemos problema con eso. Pero hay sectas que sí, ¿verdad? Ellos dicen, no, el que tiene el poder es el Padre. No, el Hijo es inferior. El Hijo es la segunda persona. Y del Espíritu Santo, no, es que el Espíritu es una fuerza nada más. Error. El Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos da poder, el que nos bautiza, el que nos da el gozo cuando nosotros estamos tristes, es el que nos da dirección. Bendito sea Dios. Si fuera solo una fuerza, como dicen allá, ¿verdad? Entonces a una fuerza usted no le puede decir, fuerza, ayúdame. No, Espíritu de Dios, ayúdame en el momento que está débil. En el momento que se siente triste, Espíritu de Dios, fortaléceme, ¿verdad? Qué maravilloso es eso, hermanos. Pero aparte de ser creador, número 6, Él es eterno. El versículo número 11, mire lo que dice, ellos perecerán. O sea, todas las demás personas van a perecer, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Los cielos, ¿verdad? Al hablar de los cielos y toda la creación, todo va a pasar. Va a llegar el momento cuando todo esto pase. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Todas esas declaraciones, sepa lo que está hablando del Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Entonces tenemos un gran fundamento para entender que el Señor que nosotros tenemos no es cualquier persona. No es como dicen, no es que dice es un gran maestro. De acuerdo, yo estoy de acuerdo que es el maestro de los maestros, pero no es solo eso. Es el maestro, Él es el profeta, Él es el apóstol, Él es el evangelista, Él es el pastor, Él es el maestro, decíamos, Él es el sumo sacerdote, Él es el Hijo de Dios.
Él es el que entregó su vida por nosotros y hoy nos ha hecho salvos con su sangre preciosa. ¿Cuántos pudiéramos alabarle y bendecir su poderoso nombre? Él no pasa. Y finalicemos como número 7, Rey de reyes y Señor de señores, dice el versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, o sea a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno, porque solo el Hijo, dice acá lo que leíamos la vez anterior en el capítulo 1 y versículos 2 y 3, que después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados, muriendo en la cruz, siendo sepultado y siendo resucitado, dice que se fue hacia los cielos y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces Él está ahí. Y como vamos a ver en esta carta a los hebreos que detalla, pero de una manera tan impresionante, Él no está allá pasando el tiempo. Él está allá listo y viendo todo el panorama de sus hijos aquí en la tierra. A nosotros, los pastores, se nos escapa a veces alguna persona que pueda venir, pero el Señor cree que no lo mira a usted. Y no solo aquí, lo mira cuando anda afuera también. Él dice, ahí anda mi hijo, ahí anda mi hija. Nos conoce, porque Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él es eterno, Él se ha sentado allá y desde allá nos mira y va a regresar también un día por nosotros. Cierre sus ojitos y demos gracias al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, mi gran Señor, mi gran Dios. En esta hermosa hora queremos honrarte, queremos exaltarte. Tú eres el Rey y eres el Señor del universo. Mi Dios, no estamos equivocados, te seguimos a ti, mi gran Señor. Eres nuestro Salvador. Momentos en los cuales las fuerzas se nos acaban. Mi gran Rey, mi gran Señor, cuando los familiares incluso nos hayan olvidado, cuando las personas más queridas por nosotros incluso nos pudieran hacer de lado, tú estás todavía para atendernos. Tú estás ahí, mi amado Señor, mi amado Jesús. Tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Oh, mi amado Señor, yo quiero orar por aquellos que están abatidos, por los que están atribulados. Entre nosotros pudiera ser, o puede ser que en las redes nos están viendo personas también que están sufriendo, que están siendo amenazados, que están siendo atribulados por alguna enfermedad, por algún problema en que se han metido. Hoy pedimos al Santo Espíritu de Dios que pueda venir en su auxilio. Pedimos al Santo Espíritu de Dios que pueda ministrarle de una manera abundante, como solo Él lo sabe hacer. Somos instrumentos en sus manos nada más. Instrumentos para llevar palabra, para llevar adoración, mi amado Rey. Pero tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Santo de Israel. Eres el Dios omnipotente. Eres el Creador de todas las cosas. Ante ti, Señor, nos humillamos y nos rendimos en esta noche. Y pedimos, Padre amado, que hagas una obra maravillosa. Que tu siervo que venía triste, hoy reciba la fuerza de tu Espíritu Santo. Que aquel que venía enfermo salga sano de este lugar. Que el que venía sin ganas de seguirse congregando, hoy se levante con nuevas fuerzas. Para alabanza y para gloria tuya, mi Señor. Hazlo en esta hora. Te lo suplicamos, Señor, te pedimos que te glorifiques de manera especial. Y aquel que estaba cansado y aquel que venía sin fuerzas, hoy recibe la fuerza del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, inyecta esas fuerzas, que no haya necesidad ni de vitaminas para ese cuerpo, porque tú, Señor, puedes inyectarnos, mi amado Señor, con esas fuerzas que necesitamos. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos gloria a Dios, hermanos? Fuerte ese aplauso al Dios eterno, porque Él es maravilloso. Gloria a Dios.